Hola, otra vez estamos aquí en estas preciosas clases para creyentes. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es básicamente aclarar un punto el cual se viene con cierta duda, con cierta preocupación, y es una pregunta que me hicieron hace un tiempo atrás y también tiene relación con el tema, entonces con el tema que estamos tratando y que estamos llevando acá en las enseñanzas para creyentes, y quiero este tema poder aclararlo hoy y que quede listo, bien, para que ya no tengamos dudas y poder seguir avanzando en las próximas clases que están a continuación. Bien, ¿qué es el título de hoy? El pecado imperdonable. Así que te invito a que vayas a nuestra página www.salvoestas.com, y en la área de enseñanzas te vas a ir al área de enseñanzas para creyentes. Allí vas a tener el video en YouTube y vas a tener también el material descargable para que puedas anexarlo allí en tus cursos, en tus clases, en tus enseñanzas. Bien, entonces nos vamos para allá. Iniciamos entonces con Primera de Juan capítulo 5 versículo 16. Recuerden que intento hacer esta clase en 20 minutos. A veces me estoy pasando de unos 5 o 6 minutos por ahí más o menos. Pero vamos que podemos y tenemos toda la sabiduría. Creo que no te vas a aburrir con esta clase. Que en realidad, mira, no quiero ocupar mucho tiempo, ya que no es algo que nos vaya a afectar, pero es importante que lo puedas saber. ¿Bien? Entonces, acompáñeme. Primera de Juan capítulo 5 versículo 16 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Entonces, primero que todo tenemos que entender que existe un pecado de muerte. Un pecado por el cual tú no puedes orar por una persona para que esta persona sea libre por ese pecado. Sino que más bien ya es un pecado de muerte. Pero he averiguado por allí en algunas otras religiones, en algunas otras áreas del cristianismo, qué es para ellos el pecado de muerte. Por ejemplo, hay algunas denominaciones que te dicen que el pecado de muerte es cuando tú pecas y no te arrepientes. Y están poniendo la carga de la salvación en el arrepentimiento. Cuando nosotros entendemos que por medio de las escrituras, que el arrepentimiento tiene relación con el arrepentimiento, nuestra salvación tiene relación con el arrepentimiento. ¿Bien? Recuerden que el ministro Eugenio piensa más rápido de lo que habla, así que ténganme paciencia. Bien, entonces no hay forma de que puedas saber si una persona ha pecado el pecado hasta la muerte o no, más que Dios lo haya mostrado por algún tipo de revelación divina. Ahora, pero Eugenio, ¿qué es el pecado de muerte? Vamos a ir para allá. Mira, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí vamos a aclarar 5 puntos que son bastante importantes para saber cuál es el pecado el cual tú ya no puedes arrepentirte. Bien. Como te digo, no quiero ocupar mucho tiempo en esto, ya que no es algo que nosotros estemos al pendiente. Hay iglesias o hay cristianos, ¿no?, que están pendientes y creen que han cometido el pecado de que ya no hay más arrepentimiento. O sea, que ya Dios no te puede acceder, o que ya no puedes acceder a esa salvación. Bien, mira. Desmenuzando Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: primero tenemos que ver. Dice, porque es imposible para aquellos que una vez fueron iluminados. Esto es Hebreos 6, capítulo 4. Dice, a través de la predicación de la palabra de Dios, el pecador se convence que está perdido. Entonces, está iluminado acerca de la verdad de la palabra de Dios y ve su necesidad en un Salvador.
punto número 1, porque es imposible para aquellos que alguna vez fueron iluminados. La iluminación viene con la predicación de la palabra. Cuando se te predica la palabra, allí entonces es donde se viene la iluminación y vienes a entender y comprender que necesitas de un Salvador. Bien, segundo punto. Y gustaron del don celestial. Entonces, un hombre que está convencido que necesita un Salvador, que haya recibido a Cristo, aún no ha probado del don celestial, porque Jesús es el don celestial. Entonces, Jesús citó a Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que más tenga vida eterna. Saborear el don celestial se refiere a la salvación. Recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Entonces, vamos por parte. ¿Cómo soy iluminado? Cuando se me predica la palabra. ¿Cómo gusto del don celestial? Creer en Jesucristo. Tercer punto. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Esto está en Hebreos 6:4. Eso significa más que nacer de nuevo y familiarizarse con el Espíritu Santo a través de su presencia permanente. Se refiere a ser lleno del Espíritu Santo, haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, para poder cometer el pecado que no se me perdonará, primero, tengo que haber sido convencido de que necesito un Salvador. Segundo, tengo que haber disfrutado del don, haber creído en Jesucristo. Tercero, haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo con todas sus señales y prodigios y milagros. El cuarto punto. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Esto ya está en Hebreos capítulo 6, versículo 5. Jesús dijo que esto no puede aplicarse a los que recién están oyendo la palabra del Señor. Ellos no han probado de la buena palabra de Dios en abundancia. No podrían calificar para cometer el pecado imperdonable, porque no han probado la carne sólida de la palabra de Dios. Solo están en la leche de la palabra, según Pedro capítulo 2, versículo 2. Entonces, el cuarto punto es que una persona tenga cierta madurez en cuanto a la palabra. Primer punto, ser convencido de que necesita un Salvador. Segundo punto es haber creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Tercer punto es que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de los dones del Espíritu Santo. Cuarto punto es que haya disfrutado de buena palabra de Dios. Mira, yo llevo casi 10 años experimentando recién o estudiando la gracia, 10 años. Y yo creo que aún soy un niño en cuanto a la palabra. Entonces, y eso que paso tiempo a diario con la palabra, pero aún creo y pienso que soy un niño en la palabra, porque aún estoy tomando porciones de leche de la palabra. Así que vamos descartando ciertos requisitos que nosotros podíamos acceder, ¿no?, para el pecado imperdonable. El quinto punto es los poderes del siglo venidero. El poder del siglo venidero son los dones espirituales. Los que han probado los poderes del mundo venidero son cristianos que tienen los dones del Espíritu Santo operando en sus vidas o ministerios. El bautismo del Espíritu Santo con los dones resultantes es el fervor de nuestra herencia en el mundo venidero. ¿Quieres más citas bíblicas sobre este punto? Descarga el material descargable que está en la página. Allí lo puedes encontrar. Entonces, hay 5 requisitos básicos que un creyente tendría que cumplir para que él o ella pudiese ser culpable de cometer el pecado imperdonable. Puedes ver fácilmente que muy pocos creyentes podrían calificar para ser culpables de cometer este pecado. La verdad es que la vara es muy alta de calificación para cometer un pecado imperdonable. Vamos por favor a Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 29. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y cuando leemos esto, muchas veces te dicen, que cuando tú crees en Cristo, luego pecas y ya esto es pecar voluntariamente. Entonces, vamos entendiendo un poco y fundamentando lo que la palabra del Señor dice. Vamos.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¡Wow! Aquí ya, si tú dices el versículo 26, lo aíslas. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero hay un contexto. Versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios si tuviese por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Wow, entonces hay una pregunta en relación al Espíritu de gracia, al Evangelio de la gracia. El Espíritu de gracia, evangélico de gracia, es la gracia y el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ese pecado no podría referirse simplemente a un pecado cualquiera, ya que si solo se refería a algún pecado cualquiera, entonces Primera de Juan capítulo 9 versículo Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 no sería cierto. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesaremos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Entonces, Él nos promete que si confesaremos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Por lo tanto, Hebreos capítulo 10 versículo 26 está hablando del pecado de rechazar a Cristo. Y aquí está la gran pregunta. ¿Qué es entonces, Eugenio, el pecado imperdonable? El pecado imperdonable es rechazar a Cristo. Ahora, ¿cómo yo rechazo a Cristo? Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que vamos al contexto histórico en el cual se escribió Hebreos capítulo 10 versículo 29, que creo con todo mi corazón que fue el apóstol Pablo. Entonces, cuando se escribió la carta de los hebreos, los cristianos judíos estaban tentados a volver al judaísmo, debido a las dificultades de seguir a Cristo, porque estos estaban siendo perseguidos, los hebreos que se habían convertido al cristianismo, la estaban pasando mal, fueron marginados, fueron separados de sus familias, se mantuvieron unidos y se ayudaron mutuamente, pero la estaban pasando mal, no solo financieramente, sino que también debido a la gran persecución que estaban teniendo los cristianos. Entonces, algunos de ellos tuvieron la tentación de volver a su antigua vida de judaísmo, a justificarse por medio de la ley, pero para hacerlo habría tenido que negar a Cristo Jesús, que Él era el Hijo de Dios. Entonces, Hebreos capítulo 10 versículo 29 dice que el pecado imperdonable es pisotear al Hijo de Dios, es negar al Hijo de Dios, es comenzar a justificarte por medio de la ley. Pero no esa justificación que generalmente la encontramos dentro de la iglesia, donde si hago obras buenas, Dios me bendice, sino que la dependencia de la salvación sea completamente por mis propios méritos y no acudir a los méritos de Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, el pecado que aborda la Biblia aquí es negar a Cristo, no otro pecado que un cristiano pueda cometer en su vida. Pero una de las áreas donde Satanás ha causado grandes estragos en el cuerpo de Cristo es en el área del pecado imperdonable, trayendo tentación. ¿En qué sentido? Diciéndote, oye, cometiste el pecado imperdonable, Dios no te va a perdonar. Oye, creo que cometiste el pecado imperdonable, Dios no te va a perdonar. Entonces, la conciencia de pecado es el área donde siempre Satanás va a ingresar y quiere entrar para tomar dominio y gobernar tu mente. Por lo tanto, el pecado que aborda la Biblia aquí es negar a Cristo, no otro pecado. Entonces, las áreas de Satanás donde ingresa es siempre la conciencia de pecado. Entonces,
¿Cómo yo puedo rechazar a Cristo Jesús? Mira, el pecado de rechazar a Jesús puede suceder de dos maneras. Y con esto ya termino. Ven, les dije en una clase más corta. Las personas pueden escuchar el Evangelio, pueden descubrir que necesitan un Salvador y rechazar a Jesús. Entonces, después de un tiempo, el Espíritu Santo ya no tratará con ellos acerca de recibir a Jesús, porque se están resistiendo a creer en Cristo Jesús. Y esto lo puedes encontrar también en evidencia bíblica en Génesis 6:3. Y esas personas pasarán una eternidad del infierno cuando mueran. La otra forma en que las personas pueden rechazar a Jesús es cumpliendo los requisitos que anteriormente hemos mencionado. Y los vuelvo a repasar. ¿Cuáles son? Haber sido convencido que necesita un Salvador, creer en ese Salvador, haber sido partícipe del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, haber gustado de la buena palabra, y yo no creo que sea por un tiempo corto, sino que es por un tiempo abundante de años. Quinto, los poderes del siglo venideros, o sea, todos los dones del Espíritu Santo. Entonces, ahí recién una persona consciente, madura, creyente, puede decir, rechazo a Jesucristo, y ¿sabes qué? Ahí ya no habría nada más que hacer. Ahora, Eugenio, ¿cómo yo puedo llegar a ese nivel? ¿Sabes qué? Es casi inalcanzable. Si en el mundo existiera alguna persona, yo creo que, siendo sincero, podrían ser 1, 2 personas que lleguen a ese nivel. Porque si hemos disfrutado del Espíritu Santo, si hemos disfrutado de los dones venideros, y venir a tener el desatino de negar a Cristo Jesús, tendrías que ser muy tonto. Bien, hasta aquí lo dejo entonces. Espero que se haya quedado bastante claro cuál era el pecado. Y no te andes ahí echando para abajo de que pecaste, de que fallaste. No. Aquí las cosas son totalmente diferentes. Si no cumples los requisitos, aún puedes estar tranquilo. Sabes que Jesús ya te perdonó todos tus pecados. Y vamos creciendo en la palabra, vamos creciendo en el conocimiento de la palabra para entender y comprender lo que Él tiene para nosotros. Nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Chao.